Amén. Bueno, y buenas noches a todos. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias por estar acá, Señor. La misericordia de tener todo este grupo de personas, Señor, que vamos a escuchar tu palabra acá reunidas en esta casa, Señor, que tú has provisto. Señor, te damos honra y gloria porque por tu bondad podemos exponernos a tu palabra. Podemos hacerlo libremente, Señor. Gracias por esa misericordia que tienes con este país, Señor. Te damos honra y gloria. Permite ahora que sea tu palabra la que hable en nuestros corazones, a pesar del expositor, Señor. Padre, te damos honra y gloria porque sabemos que no es ni en la forma que se expone, ni en el que expone, sino en tu palabra que es expuesta, Señor, donde va a radicar, Señor, ese poder, Señor. Porque te ha placido a ti que sea a través de la locura de la predicación que haya, Señor, salvación en nuestras vidas. Te damos honra y gloria, Padre, y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a recordar nada más, como me gusta hacerlo cada vez que el Señor en su misericordia me permite la oportunidad de exponer, recordar cuál es el propósito del Evangelio de Juan. Porque recordando cuál es el propósito, no nos desenfocamos, ¿verdad? Cuando tenemos claro cuál es el norte que tenía un autor, en este caso, que el Espíritu Santo puso en Juan para escribir el Evangelio de Juan, no nos va a dejar desviarnos con versículos, ¿verdad?, que nos puedan llevar para otros lugares, otras ramificaciones. Recordemos que Juan 20, 31, veamos desde 30, Juan deja claro cuál es el propósito. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Entonces vean qué interesante, porque Jesús hizo mucho más cosas que lo que tenemos registrado aquí. Pero las que quedaron registrados acá tenían un propósito, que es lo que dice el 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, el propósito es que leyendo lo que vamos a leer, cada uno de los que estamos acá, el Señor pueda poner en nosotros la convicción de que Jesús es el Cristo, dice el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una realidad es que quien no ha creído en Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y la fe nuestra y el propósito y el anhelo es que todos los que estemos aquí escuchemos el Evangelio y vivamos. Que aquellos que no han venido a vida aún puedan salir de esa mortandad espiritual en que están y tener vida, y vida en abundancia, como dice Cristo. Así que ya entendidos todos de cuál es el propósito del Evangelio de Juan, vamos a ir a Juan 14, como dijo el pastor Ronnie, que por la misericordia del Señor es lo que nos corresponde ya hoy estudiar. Es impresionante, ¿cuánto llevamos? Como más de un año, y vamos por el capítulo 14, y cada vez de verdad uno ve todo lo que este Evangelio tiene para nosotros. Y uno también dice: ¿cuántas veces pasé por aquí y no vi, ¿verdad?, estas cosas? Pero también gracias a Dios que nos da la bondad de estar en una congregación donde podemos hacer este tipo de estudios. Juan capítulo 14, leamos primero los versículos que vamos a estar viendo esta noche, que son del 1 al 6, y después vamos a estarlos comentando. Dice Juan 14, 1 al 6: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor, recordemos que había dado una serie de noticias o de manifestaciones que habían producido ya tristeza en el corazón de los discípulos. Si nos devolvemos un poquito, el capítulo 13, vamos a ver cómo ahí en ese capítulo 13 el Señor viene y primero anuncia algo gravísimo en el grupo de los 12 que están ahí. Anuncia que uno de ellos le iba a traicionar. ¿Se acuerdan el impacto que eso tuvo, verdad? Empezaron todos a preguntar: ¿seré yo el que va a cometer semejante acción? ¿Seré yo? O sea, ya el solo hecho de saber que uno de ellos iba a traicionar al Señor ya era un motivo de tristeza. Había anunciado que le negarían también. O sea, no solo uno de ellos le iba a traicionar, sino que también le iban a negar. Al punto que, y me imagino que, como no, lamentablemente no tengo la oportunidad de estar en esa exposición, pero Pedro mismo dice: yo daré la vida por ti. Dice: Pedro, tú darás la vida por mí, dice el Señor, ¿verdad? Y le explica que él le va a negar.
Entonces ahí tenemos otro motivo de que va a causar tristeza en el corazón de ellos. Y en el 33 del capítulo 13 viene y les dice algo todavía más impactante para la vida de ellos. Les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Ya él no iba a estar más con ellos. Es un poco de tiempo el que iba a estar con ellos. Estaré un poco, dice. Me buscaréis, pero como dije a los discípulos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces esta serie de noticias, esta serie de eventos que están ocurriendo ahí en el aposento alto, van a causar un impacto en la emoción de los discípulos. Ellos, ¿cómo se van a sentir? Tristes, van a estar angustiados. Así es como están ellos en ese momento ahí en ese lugar. Por eso el Señor comienza en el versículo 14 diciendo: no se turbe vuestro corazón. Y eso es como he querido titular hoy la exposición: no se turben. Si uno buscara una mejor traducción de esa frase es: no permitan que se turben. O sea, no dejen ustedes que la turbación llegue a ustedes. Así debería entenderse. No se turben. MacArthur, el hermano pastor MacArthur, llega y expresa algo muy interesante en cuanto a este pasaje que vamos a estar estudiando. Él dice así: en vez de recibir apoyo por parte de los discípulos en las horas previas a la crucifixión, Jesús tuvo que confortarlos en el ámbito espiritual y emocional. Jesús va a ser crucificado. O sea, uno pensaría que quien necesita mayor apoyo en momentos de ese tipo de tensión que puede venir ante enfrentar el horror de la cruz, debía ser Jesús. Vamos a ver más adelante cómo, ¿verdad? Sin adelantarme mucho, pero cómo en Getsemaní Él va a estar angustiado hasta la muerte. Por esa copa, pero no por la muerte en sí de la cruz, sino por el paso que tenía que dar de beber esa copa de la ira del Padre sobre Él. Ira que iba a caer por los pecados de todos los que estamos aquí. Y Él llama a un grupo pequeñito también, están todos sus discípulos, llama a un grupo pequeñito para que le acompañen en oración y se le duermen. Entonces, cuando el Señor necesitaba mayor apoyo, no lo recibe. Pero aún así su amor es tan grande y su entendimiento de la debilidad nuestra como seres humanos, que Él, pese a que va a enfrentar todo eso, saca el rato para confortar a los discípulos en este momento, que están turbados. Entonces, pongámonos en la escena de cómo están ellos. Alguien le va a traicionar, alguien le va a negar, se nos va a ir. Todo este tiempo que hemos pasado con Él, todos estos 3 años que hemos pasado con Él, aquí se está terminando esto. Ese era el sentimiento de desesperanza, que debían entender cosas superiores. Uno leyéndolo todo a posteriori, uno diría: qué raro que no entendieron, qué raro que no vieron, que el Señor les había avisado con mucho tiempo de anticipación muchas cosas, pero en ese momento no lo vieron. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa? ¿Cuántas veces hemos estado escuchando predicaciones serias, completas sobre ciertos temas, y cuando nos toca enfrentar el momento de la angustia, no lo vemos en ese momento? Y necesitamos el confort de nuestros hermanos ancianos de la iglesia. Necesitamos hablar con nuestros hermanos para que nos estemos dando apoyo y estar acudiendo a nuestro Padre Celestial en oración, porque así somos. Esa es nuestra característica como humanos. Ellos habían dejado todo para servir a Jesús, y esa vida en la cual habían invertido completamente sus últimos 3 años, aparentemente estaba cayéndose a pedazos. Cristo nota la turbación de los apóstoles, pero en lugar de apoyarles o fomentarles ese sentimiento, que eso es muy importante que lo tengamos claro, Él les expone hermosas verdades por las cuales no deberían sentirse turbados. Estamos en una sociedad donde a usted le dicen: es normal que usted se sienta así, siéntase, es mayor, siéntase. Está bien que usted esté turbado. El Señor les dice: no se turbe su corazón, no estén turbados. Y va a exponerles una serie de razones por las cuales no deberían estar turbados. Razones que sirvieron para los discípulos, y que es la fe en el Señor que hoy podamos salir creyendo también, que nos confortan a nosotros también. Y que no debería permitirnos estar turbados ante determinadas circunstancias. Hoy voy a exponer 7 de esas razones por las cuales, en los versículos que leímos, vamos a ver 7 razones por las cuales no debían haberse turbado o no deberían estar turbados los discípulos. Hermosas verdades expuestas directamente por el Señor a ellos. Nada más para recapitular, ya para este momento en que el Señor está diciendo esto, Judas salió de la habitación. Judas salió de la habitación con una frase del Señor que le debía remover o remorder ahí que le digo: lo que has de hacer, hazlo pronto. Ya el Señor sabía lo que Judas iba a hacer. Uno de los que anduvo con Él
durante 3 años aprendiendo ahí a su lado y en todo, le iba a entregar por 30 piezas, 30 monedas. Iba a ir a entregarlo a su maestro. Y ahora está con el grupo de los discípulos que le quedan y le expone las siguientes razones. Primera razón por la cual no debían estar turbados. Él les dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Creer en el Padre es creer en el Hijo. Y eso lo hemos venido viendo a lo largo del Evangelio, Juan. No es posible, o sea, es totalmente imposible a la luz de la sana doctrina decir que creo en el Padre pero no creo en el Hijo. O decir que creo en el Hijo pero no creo en el Padre. O que creemos en el Padre, en el Hijo, pero no creemos en el Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino. Y entonces viene el Señor. Vamos a estar devolviéndonos algunos versículos en Juan para que veamos cómo ellos ya deberían saber eso. Pero el Señor se lo recuerda. Eso es otra cosa que es muy importante, mis queridos hermanos y amigos. Olvidamos muy pronto. Nuestra solicitud en la palabra de Dios de no dejar de congregarnos va mucho por eso. El Señor sabe que necesitamos ser constantemente aconsejados con la palabra del Señor para que no olvidemos estas verdades que nos van a ayudar en nuestra vida. Si dejamos de asistir a la iglesia, al día del Señor, a adorar al Señor, a escuchar, a ser exhortados con la palabra de Dios, se nos van a olvidar estas cosas para nuestra vergüenza, porque somos de corta memoria. Dice Juan capítulo 10, versículo 30, en cuanto a esto de creer en Dios, creed también en mí. Juan 10:30 dice: yo y el Padre, uno somos. Una verdad declarada por el Señor en una forma diáfana, clarita. Yo y el Padre, uno somos. Los discípulos ya habían escuchado eso. Versículo 38, ahí mismo, llega y les dice: mas si las hago, dice, versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces vean que esto era algo que debía confortar a los discípulos. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Esto debía darles serenidad para no estar turbados en este momento de la prueba. La primera razón entonces, y que nos quede grabada, por la cual los discípulos no debían turbarse, era porque creían en Dios. Y por lo cual debían también creer en Jesús y creer en las palabras que de Él estaban emanando en ese momento. Segunda razón por la cual los discípulos no tenían por qué estar turbados, porque el Señor les dice, ahí mismo en el 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Les dice en el 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué cantábamos ese himno ahora? Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Qué bonito. Y llega el Señor y les promete que allá, en la casa del Padre, hay muchas moradas. Una de las cosas lindas cuando el Señor le da la misericordia y el privilegio de poder exponer la palabra, es que uno se esfuerza a buscar y leer el pasaje y ver qué han dicho hermanos nuestros sabios en el pasado también con respecto a ciertos pasajes. Y una de las verdades lindas que aprendí durante este proceso es que la frase ahí es la casa de mi Padre. Y esa casa de mi Padre es lo que trata de reflejar, es un lugar cálido, un lugar hermoso donde sentimos esa confianza de llegar. El hermano Sugel Michelén en una predicación decía que a ellos los tenían advertidos en la casa que no podían llegar a una casa ajena y andar ahí, ¿verdad? Metiéndose a donde fuera y entrando a la cocina o entrar, sino que tenían que quedarse en el lugar a donde los habían sentado o los habían llevado de esa parte de la casa. Dice, pero hay un lugar, aparte de la casa del hogar de uno, donde uno se siente con esa confianza de poder entrar, de poder abrir la refrigeradora si fuera el caso, de andar por todo, y es la casa del Padre de uno. En la mayoría de los casos es así. ¿Por qué? Porque uno formó parte en un momento y siente todavía esa calidez y siente esa confianza de poder estar desplazándose en esa casa del Padre. Y esa es la idea que quiere transmitir aquí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y esas moradas en la versión King James, en inglés, y en la versión la Vulgata Latina, que es la traducción al latín de la Biblia, hecha por Jerónimo, se traduce esa palabra como mansiones. Por eso es que en el himno cantamos mansión gloriosa. Entonces el versículo se lee que en la casa de mi Padre hay muchas mansiones.
Y es lindo, da una idea muy bonita de mansión. Sproul lo que dice es que más debería entender uno como una habitación de lujo, lo que es una suite. Hay muchas suites para estar ahí, hay muchos lugares permanentes de reposo. Pero lo peligroso es que fijemos la mirada en la mansión. O sea, lo peligroso y el error en que ha caído mucha gente es que están como locos por ir a ver las calles de oro. El mar de cristal, yo quiero ver esa mansión y la mía va a tener esto y va a tener eso. Y pierden de vista que lo glorioso va a estar ahí, es ser estar ahí en la casa del Padre con el Padre. Ser estar ahí con Jesucristo. Eso es lo que, o sea, el cielo no es cielo porque tenga calles de oro. No es cielo porque tenga mar de cristal. No es cielo porque las mansiones sean preciosas. Gloria a Dios por todo eso que veremos allá. Pero estaremos cara a cara con Él. Y ese es el confort. Por eso no tenían que estar turbados. Por eso el Señor les está dando esa confianza. Este es para los que les gusta apuntar esas notas interesantes, lo que se traduce mansión o morada es monai, es el verbo el sustantivo, perdón, que se escribe monai. Ya les dije que puede ser engañoso traducirlo como mansión, ¿verdad? Por eso que les expuse. Pero también da otra idea, y esta me la comentaba el pastor Ronnie, cuando el hermano muy gentilmente revisa siempre conmigo el material para que podamos tener una mejor exposición. Y me decía también que da una sensación de amplitud donde van a caber muchos. Y eso es lo bonito, hay espacio en la casa del Padre. Qué bonito que usted pueda estar ahí, es que eso es la bendición. Qué gozo tiene que darnos el saber que no es un lugar reducido solo para, como decían algunas sectas, mire, solo 144,000 son los que van a llegar. Y cuando llegaron al número entraron con problemas, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué hacían con los nuevos reclutas, ¿verdad? Con los nuevos que iban entrando a ese lugar? Hay mucho espacio en la casa del Padre, y es un lugar acogedor, y es un lugar lindo, y es un lugar donde vamos a estar con el Padre. Y Jesús todavía lo remata el argumento diciendo, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Entonces, eso es, en otras palabras, pueden ustedes ponerle la firma. Yo les estoy diciendo, en la casa de mi Padre, muchas moradas, si así no fuera, yo mismo se los hubiera dicho. Y como lo que yo digo está avalado por el Padre, si usted está creyéndome a mí, usted está creyéndole al Padre. Usted cree al Padre, usted tiene que creerme a mí también. Entonces ese es un motivo de confort. La segunda razón por la cual los discípulos no debían turbarse era porque hay muchas moradas en la casa del Padre, y si Jesús lo dijo, es cierto. Entonces ese era un motivo de tranquilidad, un motivo de serenidad para sus vidas. Tercera razón por la cual no debían estar turbados los discípulos, porque el Señor mismo prepararía ese lugar en la casa del Padre. O sea, no solo está afirmando que están ahí, sino que le dice a los discípulos, yo pues voy a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículos 14 a 15. Juan 3:15. El Señor les está diciendo que Él va. La muerte, el anuncio de la muerte del Señor, ya su muerte era algo inminente. Ya Él se los había anunciado. Y lo había anunciado desde muy tempranamente aquí en el Evangelio. En Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan de este evento, verdad? Nada más para recapitular un poquito. En algún momento dado el pueblo de Israel, a causa de sus rebeliones, el Señor se enoja con ellos, les manda juicio, donde empiezan a ser picados por serpientes venenosas, y la misericordia de Dios para sanar a estas personas que estaban siendo picadas era que levantaran una serpiente de bronce en un asta, y quien mirara a esa serpiente iba a ser sano de las picaduras. Lamentablemente el pueblo de Israel después, en vez de darle la gloria a Dios por esa bendición, le empieza a rendir culto a la serpiente, porque creía que era la serpiente la que los había sanado. Pero eso tenía un simbolismo, eso tenía una sombra de algo que iba a ocurrir
en el futuro. ¿Qué es lo que Jesús mismo explica aquí? En Juan 3:14 él dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablando del mismo. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, se refiere a él mismo, hablando en términos del Antiguo Testamento, como se referían al Mesías. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y uno dice, pero qué raro, sería que la gente entendió, porque si a mí me dicen que alguien lo levanten, no sé si voy a entender que que es que lo van a matar, o sería que entonces Jesús lo dijo muy, muy ambiguo, y tal vez fue que no entendieron, ¿verdad? Con que dijo que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero vea lo que pasa en Juan 12. En Juan 12, 32, viene Jesús y utiliza el mismo vocabulario delante de la gente que lo está escuchando. Y él dice, y yo, Juan 12, 32 al 34, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Viene a aclarar aquí el evangelista. Pero vean que la gente lo entendió, porque dicen, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Ellos entendían que si Jesús estaba diciendo que iba a ser levantado, entonces que no iba a permanecer para siempre. Ellos entendían de que estaba hablando con respecto a su muerte. Los discípulos sabían que el Señor tenía que irse. Ellos sabían que él iba a morir. Pero Jesús les está diciendo algo acá que les debe causar gozo. Que él iba a irse también a preparar lugar para ellos. Cuando decimos aquí que va a preparar lugar para ellos, no significa que hasta ese momento el Señor se le ocurrió, ¿verdad?, hacer el cielo. Eso está preparado desde antes, desde la fundación, como lo vamos a ver más adelante del mundo. Pero nosotros ahora, hoy tenemos la bendición de recibirlos en nuestra casa. Esta casa ya está construida. Pero hoy tenemos la bendición de recibirlos a ustedes aquí. Entonces, ustedes no lo ven. Mi esposa y mis hijas y todo han estado ahí trabajando montones para que ustedes se sientan lo mejor recibidos posibles. Están preparando para la venida de ustedes. El lugar ya está. La mansión ya está. La casa del Padre ya está. Él iba a ir a preparar lugar para cuando ellos llegaran allá. Pero ahorita vamos a ver cómo van a llegar allá también. Más motivos por los cuales no tenían que estar turbados. Oigan qué lindo esto. Dice, respecto a la afirmación del Señor, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Un comentarista que se llama William Berkeley comenta lo siguiente. Una de las grandes palabras que se usan para describir a Jesús es la palabra prodomos. Esa la encontramos en Hebreos 6:20. Hermano, tal vez si me puede leer ahí Hebreos 6:20. Gracias, hermano. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho somos sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Como el precursor. Y se describe a Jesús como el precursor, el que va adelante. Y vean qué lindo esto. Dice, hay dos usos de esta palabra prodomos que iluminan el cuadro que contiene. Uno es en el ejército romano, dice, los prodomoi eran las tropas de reconocimiento, las tropas que llegaban primero. Se adelantaban al cuerpo del ejército para trazar el camino y asegurarse de que el resto de la tropa podía seguir adelante. El otro uso es en el puerto de Alejandría, que tenía un acceso muy peligroso. Cuando llegaban los grandes navíos que transportaban granos, se les mandaba una barcaza piloto para que los guiara por el canal hasta las aguas seguras. Aquella barcaza piloto se le llamaba prodomos, mismo nombre que se le da a Jesús. Jesús volverá a reunir a sus discípulos, pero primero prepara un lugar para ellos. ¡Qué privilegio! Es que esto debía causar gozo en ellos. ¡Qué privilegio! Que el Hijo de Dios preparara nuestro lugar en la casa del Padre. Entonces no se turben, yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Vean qué promesa más hermosa. La tercera razón por la cual los discípulos no debían turbarse es porque Jesús mismo prepararía el lugar donde los llevaría. Cuarta razón por la cual no debían turbarse. Vean que en este pasaje tan pequeño, vean qué montón de cosas tenemos ahí.
No tenían que turbarse, ¿por qué? Porque el Señor se iría, sí, pero Él volvería. Vea que también lo promete en el pasaje. Vamos, ahí donde estamos en Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vean qué promesa más hermosa. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Varios comentaristas han expresado diversas interpretaciones de lo dicho en este versículo, ¿verdad? Eso no vamos a tener el enfoque correcto para creer que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque muchos discuten si esto se habla aquí del rapto, que si esto es de la resurrección. Cuando Él resucitó, entonces ya tuvo el primer encuentro con los discípulos. Personalmente, y digamos, los mejores comentaristas que a los que tuve acceso, ven esta frase de volveré y os tomaré con un significado más escatológico, más al tiempo final. Que debe entenderse que Jesús volverá al final del tiempo y va a tomar a los suyos. Y aquí vamos a detenernos un poquito. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Mateo 25. Mateo 25, versículos 31 al 34. ¿Lo tienen? Sí. Ven. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, creemos que Jesús vuelve. Jesús, para hacer un recuento aquí, si usted no ha tenido acceso a la narración del Evangelio, Jesús es crucificado. Pone su vida en rescate por sus ovejas. Pero no termina ahí. Su obra redentora, él dice, terminado, consumado es. Él pagó ya el precio por nuestro pecado, por nuestra salvación. Pero Él resucita. Él no queda ahí. Él resucita, y no solo resucita, sino que asciende al cielo. Y también esa ascensión no queda ahí. Él va a volver a poner ya las cosas en orden. Y esto es lo que vamos a leer acá. ¿Qué va a pasar cuando Él vuelva? Él le dice a sus discípulos que es un motivo de consuelo que ellos sepan que Él va a venir y los va a tomar con Él. Pero viene y dice aquí, en el versículo que acabamos de leer, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Pero ojo lo que pasa acá. Vean lo que pasa acá. Y apartará los unos de los otros. Aquí hay una división. Apartará los unos de los otros. Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Dios no va haciendo planes en el camino. Ya el Señor tiene un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. La salvación está establecida para sus ovejas. El lugar ahí está. Él fue a preparar el lugar para cuando llegaran sus ovejas, pero el lugar ahí está. Y Él dijo aquí, y está claramente narrado, dice, le va a decir a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esas son palabras de consuelo. Por eso no tenían que sentir angustia. Por eso no tenían que sentir tristeza. Pero aquí hay un grupo que sí tiene que sentir angustia. Y sí tiene que sentir tristeza. Porque estamos hablando de dos grupos. Separó los de a su derecha y a su izquierda. Y llega y les dice, en el versículo, estamos acá, en el versículo 41. En el 41. Cheque lo tenía 41 y 42. Dice el 41. Entonces, porque de toda esta promesa bonita le va a decir: vengan, benditos de mi Padre, hereden lo que les tengo preparado a ustedes desde antes de la fundación del mundo. Qué bonito, qué noticia más hermosa. Qué confortado me tendría que sentir de oír esas palabras. Pero si estoy en el 41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda:
¿Se acuerdan que había apartado a unos y a otros? Va a apartar y le dice a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué palabras más duras? Preparado para el diablo y sus ángeles. Y entonces dicen en el 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Unas palabras de consuelo, otras palabras de angustia. Lindo ver que en este pasaje el Señor le está confirmando a sus 11 discípulos ahí que ya ellos son ovejas y que la salvación ya Él la pagó y la compró y se las va a permanecer ahí hasta el último momento. Porque Él le dice: ustedes tienen que estar alegres. Yo voy a ir a preparar lugar para ustedes en la casa de mi Padre. Pero ¿qué va a pasar con esos? ¿Quiénes son esos de la izquierda? Que el Señor les va a decir eso. Que les va a decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quienes no han creído que Jesús es el Hijo de Dios, quienes no entendieron que Juan fue escrito para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna. Justos, por mi justicia, no, por la justicia de Cristo, por lo que Él hizo, por su obra, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Él es quien pagó el que yo pueda ir al cielo. Él es quien pagó que yo pueda estar con el Padre. Esa justicia es la que el Padre va a ver en ese momento final. Y entonces, vean qué hermoso esto. Apuntaba yo aquí: ¿se imagina qué escena más terrible sería el hecho de que en vez de que Jesús le diga a uno: venid bendito de mi Padre, se escuche la voz del Cordero en su ira diciendo: apártate de mí, apártese de mí? En otro pasaje todavía más duro: apártese de mí, hacedor de maldad, nunca lo conocí. No sé quién es usted. No sé quién es, nunca lo conocí. Nunca tuvimos esa relación cercana. Ese conocer que habla ahí es como cuando esa relación íntima que hay. Nunca lo conocí. Y uno tenga que alejarse de él avergonzado, tal y como acabamos de leer. La cuarta razón por la cual los discípulos no debían turbarse era porque volverían a ver a Jesús. Él regresará. Era un motivo de gozo. Ellos estaban pensando nada más que todo se iba a acabar y la traición, pero tenían que poner su vista en cosas más importantes, cosas que vendrían. Él regresaría. Quinta razón, ¿por qué no tenían que estar turbados? Porque ellos conocían dónde iría. Y ellos sabían cuál era el camino. Entonces aquí yo quiero hacer un enfoque distinto. Aquí Jesús les está dando como a entender: ustedes no deberían sentirse turbados porque ya esto ustedes lo sabían. Ya esto les había sido anunciado. Ya ustedes sabían que yo tengo que morir. En otros, tal vez si no da tiempo de leerlo. Cuando el Señor dice esto, inmediatamente Tomás refuta las palabras de Cristo. Si vemos, volvamos a Juan 14, donde estamos. Tomás es uno de los discípulos. Cuando Jesús les afirma a ellos, en el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús no está diciendo: mire, yo creo que ustedes saben, ¿verdad? Me parece que yo se los he dicho. No, Él les está afirmando: ustedes saben dónde voy y ustedes saben cuál es el camino. Yo siento que, y volvemos a nuestra vergüenza como en nuestra humanidad, cuántas veces uno es avergonzado, y gloria a Dios, porque también esa vergüenza a veces nos exhorta, ¿verdad? Y nos hace querer investigar más. Pero cuántas veces un hermano llega y nos toca un tema y nosotros sabemos que hemos oído predicaciones de eso, y nosotros sabemos que nos ha sido expuesta la palabra de Dios en cuanto a ese tema, y nos quedamos patinando. Jesús les dice: ustedes saben. Pero Tomás inmediatamente llega y le dice, en el versículo 5, Jesús viene y le dice: ustedes saben, vosotros sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, Señor, lo que usted está diciendo, no, ¿verdad? No sabemos nosotros a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Dos posiciones antagónicas. Jesús le dice: no, ustedes sí saben. Ustedes sí saben dónde voy, ustedes sí saben el camino. Entonces, no, Señor, no. No sabemos dónde vas. Y si no sabemos dónde vas, menos sabemos cuál es el camino.
en esto de Tomás me puedo encontrar de todas las posiciones posibles también, ¿verdad? Los comentaristas, esto es muy, muy interesante, porque entonces unos toman una posición, unos criticaban a Tomás, ¿verdad? Terriblemente, que qué barbaridad, cómo Tomás, ¿verdad? Le sale con esas palabras al Señor. Otros admiraban a Tomás, que qué valiente Tomás, ¿verdad? Que qué bueno que Tomás hizo esa pregunta, que le dio pie a Jesús para poder aclarar. Personalmente yo creo que debería causarnos tristeza enfrentar la realidad de que se puede haber estado a la par del mismo Jesús y no haber atesorado su enseñanza. O sea, en nuestra humanidad caída podemos haber estado a la par del Hijo de Dios hablando y se nos olvidó lo que dijo. Se nos fue, no le pusimos atención, nos perdimos esa verdad. No seríamos más que oidores olvidadizos, como dice Santiago. Santiago nos exhorta que no seamos oidores olvidadizos. Vamos domingo a domingo, miércoles a la casa del Señor y todo, y olvidamos lo que se nos predica. ¿Por qué? Pero luchemos con esa humanidad nuestra. Acudamos a la palabra del Señor, vengamos a estudios como estos, para poder refrescar cada día las verdades bíblicas. Es por eso que estamos aquí. Es por eso tan importante que no dejemos de asistir, porque se nos olvidan esas cosas. Le damos prioridad a un montón de cosas más. Jesús ya le había dicho en varias ocasiones a los discípulos a dónde se iba, pero ellos no lo habían entendido. Vamos a Juan capítulo 7. Para que vean que Jesús, obviamente, él no estaba mintiendo. Él está diciendo, ustedes saben a dónde voy. Juan 7:33. Juan 7:33 dice así: entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Ahí está. El Señor se los está diciendo, un poco de tiempo voy a estar con ustedes y vuelvo al que me envió. ¿Quién le había enviado a él? El Padre. Juan 7:33. 8:21. al 24. Todo esto, por la bendición de Dios, lo hemos estudiado en el estudio aquí. Hemos pasado por todos estos versículos. ¿Cuánto nos acordamos de eso también? Ojalá que mucho. Y si no nos acordamos mucho, tenemos siempre la opción de volver a pasar la lectura y tenemos la opción de escuchar los audios que el pastor Ronnie nos mandó para seguir repasando qué hemos aprendido de Juan. Juan 8:21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Aquí está hablando el Señor a un grupo de judíos que lo están escuchando. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Vean que ellos están entendiendo de qué está hablando. Porque ellos querían, ¿será que se va a suicidar? Se matará a sí mismo. Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, y ese yo soy, haciendo referencia al nombre de Dios, también para que nuestros queridos visitantes hoy puedan entender esa frase, yo soy, cuando Moisés le pregunta a Dios en el Antiguo Testamento, que le diga, que si le preguntan, que quién nos mandó, que cómo se llama Dios, que el Señor le responde, yo soy el que soy. Dile, yo soy, te envía. Yo soy es como Dios se identificó a Moisés. Entonces cuando Jesús dice, yo soy, Él está diciéndoles, yo soy Dios también. Yo soy Dios. Entonces le dice aquí, por eso dije en el 24, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La única forma de no perecer eternamente es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que nos invita a Juan a creer a partir de lo que él escribe en este evangelio. Entonces, claramente Jesús ya se los había dicho. Si lo vemos en otro de los evangelios, que es Mateo 16, 21, ya vamos a terminar. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice así. Estamos acá momentos antes de la transfiguración y llega y dice aquí Mateo 16, 21.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Vea que Mateo nos especifica acá, inspirado por el Espíritu Santo, que ya el Señor les empezaba a decir a ellos desde antes todas estas cosas que habían de acontecer. Entonces Pedro, tomándolo aparte, vean, es doloroso, porque uno dice, Pedro no tuvo mala intención, pero lamentablemente aquí Jesús nos va a aclarar quién estaba utilizando esto, que Pedro le va a decir. Algo que tenemos que tener claro, que el Señor Jesús en su humanidad tuvo las necesidades que tenemos nosotros. Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, se cansó de caminar tanto, se enojó con ira santa cuando ve los mercaderes vendiendo en el templo de toda clase de cosas y las agarra y los saca ahí con un azote. Se compadeció de la gente, lloró. Pero una cosa que Jesús nunca hizo como humano fue autocompadecerse. Nosotros, como humanos, siempre estamos, qué barbaridad, vea cómo me echan a mi trabajo y al otro no. Vea qué barbaridad, cómo me tratan a mí. Vea que yo llegué con tan buena intención y no me lo agradecieron suficiente. Entonces pasamos en esa autocompasión. Jesús nunca se autocompadeció. Y Él tenía motivos para autocompadecerse muchísimo más válidos que cualquiera que nosotros podamos pensar. Y en este pasaje que vamos a leer, viene una tentación para que se autocompadezca. Viene el Señor y les declara todo esto. Y tan se lo declara clarito que Pedro lo llama aparte y dice en el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. Señor, vean, está mal eso que le van a hacer. Vean, considérese usted mismo. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ay, qué duro. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor claramente ya les había venido hablando. Por eso el Señor con tanta autoridad les dice, ustedes no deberían estarse turbando. Porque ustedes saben cuál es. Ustedes saben a dónde voy. Él les dijo, voy a morir. Me van a ultrajar ahí en Jerusalén. Me van a dañar los ancianos. Me van a matar. Pero voy a resucitar. Ellos ya sabían a dónde iba. Y sabían cuál era el camino. Entonces Tomás le dice, Señor, si no sabemos ni a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y es aquí donde llegamos a la sexta verdad. Antes de eso quiero reafirmarles nada más que la quinta razón por la cual los discípulos no podían turbarse era porque Jesús ya les había dicho lo que debía de acontecer. Sexta, Jesús les manifiesta que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Por eso no tenían que haberse turbado. Ante la afirmación de Tomás, Jesús responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquí vuelve a referirse a sí mismo como yo soy. Ya dijimos, yo soy el nombre de Dios. Yo soy. Entonces él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto se va a repetir a lo largo del Evangelio de Juan. Vamos a encontrar muchas veces el nombre de yo soy. Los que quieran ahondar en eso, en el tema del nombre de Dios, busquen ahí en sus casas, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Ahí se va a dar esta revelación a Moisés. Jesús es el camino. Berkeley dice algo que me pareció sumamente interesante. Dice Berkeley lo siguiente: Jesús no solo nos señala la dirección al Padre, sino que Él mismo es el camino al Padre. O sea, Jesús no está diciendo cómo es que se llega al Padre. Él está diciendo, yo soy el camino. O sea, tiene que ser a través de mí que ustedes van a llegar al Padre. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios 2, 18. Efesios 2, 18 dice así: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo tenemos entrada al Padre. ¿Qué verdad más hermosa? Y qué clarito lo deja él. Yo soy el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. En Juan 8:32 Jesús dijo una de las palabras que más claritas. Él les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y él está diciendo: yo soy esa verdad. Yo soy la verdad. Ustedes van a conocer la verdad. Yo soy la verdad. ¿Qué es lo opuesto a esto? Satanás. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos en Juan 8:44? Palabras duras también, como muchas de las que decía Jesús. Juan 8:44 les dijo Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús no podría predicar hoy en día en muchas iglesias, lo sacarían porque son palabras que no son políticamente correctas, ¿verdad? Decirle a la gente: mire, usted es un hijo del diablo. O sea, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, dice, porque no hay verdad en él. Vean la diferencia. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es Satanás. Satanás, padre de mentira. No hay verdad en él. Cristo es la verdad. Él es la verdad. Él es la vida también. Juan 10:11. Jesús había dicho: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y más claramente cuando vimos el pasaje de Lázaro, que por la provisión del Señor también me tocó predicar en esa ocasión. Vamos, ténganme un poquitito de paciencia nada más y vamos a Juan capítulo 11. Juan 11:23. Vamos por el sexto. Ya nada más nos falta la séptima razón por la cual no tenían que haberse puesto tristes. Juan 11:23 dice: recuerden todo cuando estábamos hablando de esto, ¿verdad? Tal momentos previos de que el Señor vaya a resucitar a Lázaro. Y dice aquí en el 23: Jesús le dijo a Marta, viene y le dice a Marta, 23, le dice: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta está triste porque su hermano murió, lleva 4 días muerto. Y le dice Jesús a Marta: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, yo sé que él algún día va a resucitar, porque era una convicción que tenía. Pastor Ronnie estuvo hablando conmigo de ese tema, y es cierto. La convicción de que venía una resurrección postrera, ahí estaba. Marta es una evidencia de eso. Ellos creían en que iba a haber una resurrección. Los que estaban mal eran los saduceos, que eran los que negaban el tema de la resurrección. Yo sé que resucitará en el día postrero. Pero en el 25 Jesús le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Vean que aquí lo reafirma nuevamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es que ese es lo que tenemos que entender. Lo que iba a suceder con Lázaro era un ejemplo de nuestra vida espiritual. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados sin Cristo. El muerto no busca de Dios. El muerto no hace nada por buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no puede estar muerto espiritualmente. Solo un milagro del Señor, una resurrección, esa regeneración puede hacer que ese muerto resucite. Por eso Jesús les dice aquí, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no vemos a Lázaro diciendo: Señor, yo quiero resucitar. No, Lázaro estaba muerto. Él esperó nada más a que el Señor le dijera: Lázaro, ven fuera, sal. Una obra total del Señor. Y esa es la misericordia a la que estamos clamando esta noche, que con la exposición de la palabra ocurra ese milagro de que el Señor diga: levántese, resucite, usted que está muerto en sus delitos y pecados, crea en mí. Jesús no dijo que Él mostraría el camino, Él dijo que Él era el camino, Él es el camino. No prometió enseñarnos una verdad, Él dijo que Él es la verdad. Jesús no ofreció los secretos de la vida, Él dijo que Él es la vida. Y entonces esta es la sexta razón por la cual los discípulos no tenían que turbarse, porque el mismo Jesús, sin lugar a dudas, les está declarando que Él es el camino y la verdad y la vida. Última razón por la cual los discípulos no tenían por qué estar turbados: porque solo por Jesús se tiene acceso al Padre.
Juan 14, versículo que estábamos leyendo, dice así, Jesús les dijo, el 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, pero esta declaración final es, nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una de las afirmaciones que más disgusto genera en el mundo. Esto es lo que le achacan a los cristianos, los están sacando de universidades, los están persiguiendo terriblemente por esta declaración. El cristianismo es exclusivista. Nadie viene al Padre sino por mí. R.C. Sproul decía que él cuando estaba en la universidad, una profesora lo humilló muy feo ahí en una clase porque le dijo, Sproul, ¿usted cree que solo por Jesús se puede llegar a Dios? Le digo, sí. Pero entonces usted cree que entonces la gente que no cree en Jesús no va a ir sí, es lo que dice la palabra del Señor. Y lo trató malísimo todo. Entonces dice que al final de la clase ella llegó y se acercó y le ofreció disculpas de que no debió haberlo tratado tan mal así, pero que no le gustó, que eso es tratar a la gente mal, es no reconocer que pueden haber otras formas. ¿Por qué usted no dice, le dijo a Sproul, por qué usted no dice que Jesús es un camino para llegar a Dios? Es un camino para llegar al cielo, pero puede haber más caminos. Está Buda, está Mahoma. ¿Por qué solo Jesús? Y ahora, lo más interesante, y le guste a quien le guste, y le guste a quien le guste, es que el Hijo de Dios es quien está haciendo esa afirmación. Nadie viene al Padre sino por mí. Montones de gente en este mundo está confiando en lo bueno que es. Tengo un compañero que es ateo. Para la gloria de Dios, solo conmigo acepta hablar de religión, como dice él. La palabra de Dios es poderosa. Yo anhelo que en algún momento el Señor despierte resucite esa vida. Pero él dice, yo soy una persona buena. Yo sé que yo merezco lo bueno, porque soy bueno. El ser humano se ve como alguien bueno que de vez en cuando hace cosas malas. Esa es la concepción que tenemos de nosotros mismos. Pero Jesús nos ubica y en algún momento dado le dice a la gente que le está escuchando, pero si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Dios no ve gente buena que a veces hace cosas malas. Dios ve gente mala que de vez en cuando hace cosas buenas. Bueno, solo Dios. Y somos justos a través de la justicia de Él. Por eso Jesús les está diciendo, nadie viene al Padre sino por mí. El día de mañana, cuando Brandon se presente allá, el Señor no va a ver, Brandon, si merece o no merece. Suficientes obras hizo para estar aquí. La única obra que va a haber es la obra de Cristo. Y si no fuera eso, si no fuera visto la justicia de Cristo, ninguno de los que estamos acá podríamos tener acceso al cielo. Ninguno. Por nuestra justicia son como trapos de inmundicia. La obra perfecta de Cristo es la que nos permite tener acceso al cielo, tener acceso al Padre, estar ahí con Él. Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27. Vean esto, qué interesante. Subrayo este versículo también para que dé gloria siempre de la soberanía de Dios en la salvación. Dice el 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, Jesús hablando aquí, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Usted va a conocer al Padre si al Hijo le place dárselo a revelar. Y esa es una misericordia muy grande. Y ese es nuestro anhelo. ¿Cómo dar a revelar Cristo al Padre en los corazones de ustedes? A través de su palabra. Porque a Él le plació que fuera a través de la predicación. La locura de la predicación. Como dice la misma palabra del Señor. Que se revela al Padre. Pero es una benevolencia. Es una actuación del Hijo. El querer dar a conocer al Padre. Juan 3:35. Juan 3:35. Y aquí vamos a terminar con una disyuntiva, con algo que debería ponernos a meditar fuertemente.
Juan 3, 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Vean qué terrible. Cuando yo veo gente que afanosamente caminan, llueva, truene, haga sol, todo, proclamando que el Hijo es inferior al Padre, que no es Dios y que un montón de cosas, ¿dónde dejan algo como esto? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O blanco o negro. No hay un intermedio. No hay un casi cristiano. O sea, no es como Agripa, que le dijo a Pablo: por poco, por poco me persuades. Casi, estuvo tan buena la exposición, Pablo, que casi me hago cristiano. No hay casi cristianos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La séptima y última razón por la cual los discípulos no debían turbarse era porque habían creído en Jesús. Ellos están en el grupo de los que creyeron en el Hijo. Tienen vida eterna. No la van a perder jamás. Nadie los va a arrebatar de su mano, dice el Señor. ¿Por qué? Porque somos muy fuertes y nos vamos a mantener. No, porque el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él salva. Él es un salvador poderoso, que Él comienza algo y lo termina. Y nos va a hacer permanecer en sus caminos. Y si somos hijos de Él, cuando queramos salirnos nos va a disciplinar y nos va a meter de nuevo en el camino. Y vamos a estar ahí. Y por eso no tenían que estar tristes. Pero si estuvieran en el otro grupo, qué tristeza, ahí sí. Dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Algo que no se predica hoy en día en las iglesias. No, Dios es amor, Dios ama al pecador. Dice la gente en los púlpitos: Dios ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, dice que Dios está irado con el pecador todos los días. Así nos dice el Antiguo Testamento. Y dice aquí: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Motivo de gozo para los discípulos. No se turben, no tiene lógica que ustedes estén tristes. Vea todo lo que les he dicho, por lo cual ustedes no tienen que estar tristes. Ni los discípulos ni los que estamos aquí, que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Pero si usted no ha creído que Jesús es el Cristo, sí tiene motivos terribles para estar turbado. Y tiene motivos para estar preocupado y decir: ¿qué pasa si a mí me dice el Señor en aquel día: apártate de mí? No sé quién es usted. Nunca supe de usted. Por más que yo le diga: Señor, cuando estabas en las plazas, yo estaba ahí. Dice que la gente le va a decir eso en el día final. Predicaste en las plazas y yo estaba ahí, yo te oí. Milagros hicimos en tu nombre. Echamos fuera demonios. Señor, dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, de verdad te damos gracias por estas palabras, Señor, que pronunció Cristo para animar, levantar el ánimo de los discípulos, Señor. Somos humanos, decaemos, Señor, en algunas circunstancias. Nos llenamos de angustia innecesariamente, Señor, pero cuando meditamos estas preciosas y grandísimas promesas, Señor, que tú tienes en tu palabra, deberíamos avergonzarnos de sentir turbación, Señor. Debería la paz tuya inundar nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a ser creyentes, Señor, y no tan solamente oidores olvidadizos de tu palabra. Te damos honra y gloria, te bendecimos. Padre, que tu palabra arda, Señor, en los corazones. Si alguien aquí no ha creído que Jesús es Cristo, Señor, que por tu milagro, Señor, de regeneración pueda en este momento entender que necesita acudir a Cristo, que necesita buscar desesperadamente, Señor, y el que a ti viene, Señor, tú no le echas fuera, Señor. Venid a mí, dice tu palabra, los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Padre, te damos gracias por todo, te bendecimos, gracias por este momento, Padre. Bendice a mi hermano pastor que continúa ahora, Señor, con peticiones y con comentarios, Señor, de lo que ha sido predicado, y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor.